La proposición debe ser clara. La respuesta es lo que importa. ¿Quién había? ¿Quién había? ¿Qué quién había? ¿Cómo se comprendía? ¿Qué forma tenía? ¿Qué estados tenía? ¿Tenía vigilia? ¿Tenía sueño con sueños? ¿Tenía sueño profundo? ¿Sentía yo? ¿Sentía yo soy? ¿Quién había? ¿Qué quién había? ¿Era Dios? ¿Era humano? ¿Quién le conocía? ¿Qué sabio sabía? ¿A qué profetas se revelaba? ¿Qué sabiduría le explicaba? ¿Qué matriz de concepción le concebía? ¿Quién le pensaba? ¿Quién accedía a él? ¿Quién había? ¿Qué quién había? ¿Qué ignorancia había? ¿Qué se ignoraba? ¿Qué conocimiento había? ¿Qué se conocía? ¿Quién había? ¿Qué yo había? ¿Qué deseación había? ¿Qué queja había?
respuesta es rotunda. Es lo único válido. ¿Quién había? ¿Se ve solo a medias? ¿Se ve mal? ¿No se ve? ¿De dónde brota la respuesta? ¿La doy yo? ¿De dónde brota? ¿Es fabricada? ¿Estaba la mente? ¿Decía algo la mente? ¿Estaba el pensamiento? ¿Decía algo el pensamiento? ¿Estaba la consciencia? ¿Decía algo la consciencia? ¿Estaba la vigilia? ¿Se veía algún mundo? ¿Estaba el sueño con sueños? ¿Se veía algún sueño? ¿Estaba el sueño profundo? ¿Había despertar? ¿Había antes? ¿Había ahora? ¿Había después? ¿Había siglos? ¿Quién había? ¿Cómo era él presenciado? ¿Quién lo presenciaba? ¿Quién decía tú eres él? ¿Quién sabía? ¿Cuántos sabios había? Los libros están llenos. Dicen que ha habido muchos sabios que le conocen. ¿Cuántos sabios había? ¿Qué sabían? ¿Cómo le presenciaban?
Es correcta la proposición. ¿Quién había? Tiene la respuesta inmediata. La respuesta inmediata. Brota de uno. Le preguntaba la proposición a alguien y decía inmediatamente yo. La respuesta era yo. Entonces, la proposición siguiente es: ¿qué yo había? Yo ahora me llamo yo, pero yo no me llamaba. Eso queda al descubierto al preguntar: ¿quién había? ¿Quién había? Se ve con toda claridad. Es una proposición única. ¿Qué revelaba? ¿Qué decía de sí mismo? ¿Qué mundo había? Uno lo ve. La respuesta está. Y entiende inmediatamente el valor que tiene todo. El valor es cero. No hay la menor pena, no hay la menor inquietud en la respuesta. ¿Quién había? Se escucha la respuesta sin la menor inquietud. Entonces, ¿de qué se habla habitualmente cuando se habla? Se habla de lo que es nada siempre, de lo que es nada. ¿Quién había? ¿Qué había? No hay la menor inquietud en la respuesta. ¿De qué se habla entonces? Las religiones dicen que le conocen, que Él se ha revelado, que Él ha dicho cuál es su voluntad. Todo eso es solo pensamiento, el pensamiento de alguien. ¿Qué dice? ¿Quién había? ¿Qué decía? ¿A quién? ¿Qué enseñaba? ¿A quién? Esas son las proposiciones, la llave maestra. La llave maestra abre todas las cerraduras sin llave. Se ha perdido la llave, pero tiene la llave maestra y abre todas.
No hay ninguna cerradura. ¿Quién había? ¿Está eso cerrado? ¿Es un misterio tan grande? ¿Es un misterio inaccesible? ¿A quién? Si el pensamiento quiere, no puede pensarlo. Si la mente quiere, no puede describirlo. Si la consciencia quiere, no puede ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque son estados. Y entonces vuelve la proposición. ¿Qué estados había? Estado sublime, se dice, de fusión, se dice, de submersión, se dice, de recesión, se dice. ¿Qué fusión había? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿De quién con quién? ¿Qué submersión había? ¿De quién en quién? ¿Qué anegación había de quién en quién? ¿Quién se transformaba en quién? ¿Qué quién buscaba? ¿Qué quién no sabía? ¿Qué quien decía no me conozco? ¿Qué quien decía no sé quién soy? ¿Qué quien decía yo sí sé? ¿Qué sabía? ¿Qué conocimiento había? ¿Qué ignorancia disolvía? ¿Qué ignorancia había? Si se escucha, si se deja que la respuesta brote, la respuesta no necesita nuestra aprobación, pero sin nuestra aprobación, sin la aceptación, es como si uno no oyera. Porque uno lo ve y no acepta. Lo ve con toda claridad y no acepta. Lo que tarda en llegar a la puerta ya se ha olvidado. Y empieza la queja. Esa queja profunda, esa queja innumerable, ese monstruo de quejas. Todo me falta. Qué miserable deviene uno, por olvido. Qué indescriptiblemente miserable, por olvido. No lleva nada a entender, y no hay el menor rastro de miedo, se ve con toda claridad. Y no es ningún fulgor, no es ninguna explosión de luz, no es ningún estado que aparece y después desaparece. ¿Qué había? Esa proposición y todas las que han brotado tienen siempre la misma respuesta, que no aumenta ni disminuye. La respuesta es uno mismo. Uno mismo. No hace falta decir realidad, ni eterno,
No hace falta decir nada, mismidad simple. No hace falta ni siquiera decir yo. Si uno lo dice, como le preguntaba a alguien, es porque yo insistía. ¿Qué había? No es necesario. La palabra no puede revestirlo. Alguien me decía, ¿y cuándo vino la comprensión? ¿Cuándo te vino a ti la comprensión? ¿Se debió a alguien? Y el otro día leía en un escrito, no sé de qué fecha, salió. La pregunta se formuló sola. La mente jamás hubiera podido urdirla, nunca hubiera podido pensar la pregunta. La proposición se formuló sola, vino de la respuesta, no intervino nadie. Y me preguntaba, entonces, ¿por qué tiene que haber maestro? No tiene que haber maestro. No comprendes. Estás oyendo la pregunta y estás oyendo la respuesta. Lo que importa es la respuesta y el maestro no te da la respuesta. Da la dirección. Pero la respuesta brota de ti. Si no eres capaz de ser leal a lo que brota de ti, si no eres capaz de ser leal a lo que aparece como conocimiento directo de ti mismo, ¿cómo vas a ser leal a alguien que parece un cuerpo? ¿Qué es ser leal? Ser leal es dar crédito. Es aceptar. Eso es ser leal. Entonces, ¿se necesita el maestro o no? ¿Se necesita comer o no? ¿Se necesita dormir o no? No se plantea en esos términos. El hecho es el hecho. Yo puedo decir de mí mismo, tuve un maestro vivo. En el recuerdo está, no es más que un nombre ya. Pero no me enseñó la proposición de comprensión. No puedo decir, él me lo enseñó. Ahora puedo decir y digo, la proposición apareció sola. Y sola se respondió. La proposición vino de la respuesta misma. Eso sí, para mi gran pasmo. En ese momento ese era el estado, pasmo. Pero el pasmo es un estado y desaparece. Ahora lo que la proposición reveló, sin que hubiera ningún revelador, eso no. ¿Quién había? Yo me pregunto, ¿quién se hace estas preguntas de dos palabras simplemente? Y tengo el máximo respeto. Si es que hay que hablar en esos términos. A esa apareció sola, inesperada. La mente nunca hubiera podido urdirlo, ni fabricarlo, ni hacerlo. Entonces vuelvo de nuevo.
¿Es necesario el maestro o no? Que cada quien sabe. Yo no sé. Yo puedo decir sí y otro puede contradecirme. Está en su derecho, como hace poco alguien que vino aquí y tuvo un pequeño encontronazo y le dije: no vuelvas, te ruego que no vuelvas. Y después ha dicho: tiene un ego que se lo pisa. Y yo digo: sí, el ego más grande. El maestro tiene el ego más grande, porque si no tiene el ego más grande, ¿cómo te va a degollar? Y tampoco voy a desmentirlo. Lo que él vio es exacto. A nadie le puede decir que ve el color rojo. No, lo que ves es verde. Eso no. Él dice: él vio un ego. ¿Quién va a desmentirle? ¿Es eso el maestro? No, el maestro es solo el propositor. La dirección es esta: ¿quién había? Pero la respuesta, si viene de ti, es tu responsabilidad en el sentido, no responsabilidad porque cargues con algo a las costillas, de que si lo ves clarísimamente aquí, no puedes decir luego cuando abandonas y sales por la puerta: ¡ay, ya no lo veo! ¡Ay, que no tengo vacaciones! ¡Ay, que no me quieren! ¡Ay, que cuándo seré feliz! ¡Ay, que cuándo comprenderé! ¡Ay! ¿Y todo eso a qué se debe? Puro y simple olvido. Si uno no es responsable de su propia comprensión, nadie lo va a hacer por él. Nadie. A alguien le decía: uno sabe que no es verdadero, pero se le va la mano. Se le va la mano y lo coge y lo come con fruición. Lo come como si fuera de verdad. Se lo cree. Cree que le aman, cree que le odian, cree todo. Todo, y no había absolutamente nada. ¿Cuánto cuesta comprender? ¿Cuánto lleva? Nada. Le preguntaba a alguien: tienes 22 años, ¿con cuánto esfuerzo has llegado a tener 22 años? ¿Qué esfuerzo has puesto? Pues todo eso se ve en la proposición fundamental, está en ella. ¿Quién había? ¡Qué sabio lo sabía! Esa es la proposición que diluye y disuelve todas las religiones, todas son mentira. ¡Qué sabio lo sabía! ¿Quién había? La primera de todos se dirige directamente a nosotros. ¿Quién había? ¿Qué sabía? ¿Qué ignoraba? ¿Qué estados tenía? ¿Qué paz había? ¿Qué silencio había? ¿Qué vacío había? ¿Qué abismo había? ¿Qué vida había? ¿Qué muerte había? ¿Qué nacimiento había? ¿Qué crecimiento? ¿Qué desarrollo había? Eso está perfectamente respondido con toda claridad y rotundidad y no admite ninguna duda. Ninguna duda, es imposible dudarlo. Esa es la primera y fundamental. Y la siguiente es: ¿cuántos sabios lo sabían? ¿Cuántos sabios había viéndolo? ¿A quién elegía? ¿A quién decía a ti sí y a ti no? ¿Cuánto sabía dónde elegir?
Yo me digo, ¿cómo es posible que algo tan claro, tan sublimemente claro, sublime es una palabra fuerte, tan claro, tan llano, tan liso, cómo es posible que se le dé tantas vueltas? Pero si no hay vuelta ninguna que darle, si es que no hay vuelta ninguna que darle, si es que la comprensión es muy simple. La comprensión, sí, la comprensión, no es ningún favor, no es ningún don, nadie la da. Y se deduce de la proposición fundamental: ¿quién había? ¿Quién hacía dónde, qué, a quién? ¿Quién decía, yo a ti te nombro profeta y te revelo? ¿Quién? Si todo el mundo lo sabe, con tal de que se haga la pregunta. La proposición que ha aparecido por sí sola. ¿Qué valor he tenido yo? Yo. ¿Qué valor he tenido yo? ¿Qué he contado yo en la escucha? Yo no soy nadie, yo no existo. Es muy claro de entender. Yo no existo. ¿Qué significa? Que yo había. Eso significa. Que yo había. Ahora puedo cacarear todo lo que salga. Por un momento. Pero eso no será afectado. No será tocado nunca. Ni entrado en la posesión de nadie, porque no había ningún quien. ¿Por qué esperar que le digan a uno que no comprende? Si a uno le dicen, tú no comprendes y lo acepta, es que verdaderamente no comprende. Esa es la prueba. Hay quien se siente orgulloso de no comprender y sacan orgullo de ello. Eso es aún más grave. Dicen, no, yo no comprendo nada. Yo es que no comprendo. Y se sienten orgullosos. Todo eso que es inexistente, totalmente irreal, no existe si yo no existo. Ninguno de mis pensamientos existe. No tiene, ¿qué quiere decir? Que no se piensan. No, quiere decir que no tienen ninguna realidad. Solo yo los veo. Es igual que este muchacho que le dije, te ruego no vuelvas más. Él vio un gran ego. Solo lo vio él, por eso he dicho antes, yo no le puedo desmentir, no puedo decir que no lo ha visto, pero solo lo ve él. Está en su mente. ¿Qué significa? Pues que ha entrado en colisión. Había ahí un yo enorme que al parecer ha entrado en colisión con el yo supuesto del maestro que él ve. El maestro tiene yo, tiene ego, si él lo ve. ¿Quién le va a desmentir? Pero lo ve en su mente. En su mente hay la colisión. Esas son las proposiciones fundamentales. Uno puede haberlas escuchado años, y morir sin haber comprendido nada,
simplemente porque por un oído le entran y por el otro le salen. Son solo palabras. No escucha a su propio fuero interno. No vaya a ser que se tambalee todo el edificio de su precioso ego. Y está muy enamorado de él. Como dice Sri Ranjit, la mente, el ego, está enamorado del pasado, locamente enamorado del pasado, porque el futuro no sabe. Y ahora no puede recuperar el pasado, ahora es insoportable, no puede recuperar el pasado. Por eso está siempre dándole vueltas. Si le quitas el pasado, no hay ningún ego. Ni ahora, ni antes, ni después. Eso se ve de la proposición fundamental. ¿Qué ahora había? Si se comprende, uno está inmediatamente fuera de todo ese caos. Inmediatamente fuera de todo ese caos. No vuelve a prestar atención jamás a sus pensamientos. Nunca. No porque quiera, digo, no, yo no os hago caso, pero ellos sí siguen ahí, ay, sí, yo no os hago caso, y termina haciéndoles caso. No, el que comprende no les hace caso nunca. ¿Por qué? Porque sabe que son totalmente inexistentes. Inexistentes, vuelvo a insistir, no quiere decir que no se vean, quiere decir que sabe su fuente. No había ningún pensamiento. ¿Quién había? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? Justo. David, ¿qué dice David? El enamorado de las cavernas misteriosas, el enamorado de los magos. ¿Qué magos había? ¿Qué poderes tenían? ¿Qué transformaban en qué? Se ve muy bien, la respuesta es, instantánea. Se ve, ¿verdad? Muy bien, no se ve. No una respuesta conceptual ni nada parecido. Sí. No es una la respuesta no es una respuesta. Sí. No sabría cómo decir. Esa comprensión debe venir. Si esa comprensión no está, tú hablas con el maestro y él detecta inmediatamente que esa comprensión no está. Y detecta inmediatamente si hay verdadera intención de comprender. Lo curioso es que no se puede dejar de ver. O sea, lo curioso es que no se puede dejar de ver esa respuesta. No.
uno puede disfrazarla de lo que quiera, sin negarla y mentalmente... Y decir que yo ya lo he visto, como he oído a alguien. De hecho, yo desde que yo comprendí, ¿cómo puede ser eso? Desde que yo comprendí. Asómbrome. Desde que yo comprendí. Ah, pero tiene fecha. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Pero ¿quién había no deja lugar a duda, ¿no? ¿Quién había? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos siglos? ¿Desde cuándo es quién? Es que es pasmosa completamente la respuesta. Pasmosa, sí, pasmosa, es lo que yo me he dicho muchas veces. Es muy buena. Muchas veces me dicen, ¿y quién te lo enseñó? Porque yo cito a Sarvata Maharaj o a Ranjit o a quien cite. Nadie me lo enseñó. Nadie es literalmente nadie. ¿Quién había? Me lo enseñó. También a veces se ha dicho es muy llano. Se ve. O sea, si no se ve, no se comprende lo que quiere decir pasmoso o llano. No se comprende. Ni llano, ni simple, ni no nada. caes en la cuenta de... Normalmente se quiere algo muy trabajoso. Porque hay muchas horas que llenar. Y entonces se quiere algo muy trabajoso. ¿Cuánta meditación se necesita para entender esa pregunta? Y más en lengua materna, si fuera en chino todavía, hasta eso puede influir. Es como el ejemplo que has puesto a veces del cine. Realmente todo el mundo sabe que no había nada en la pantalla. Sí, pero eso es el ejemplo. Sí, todo el mundo paga por sentir. Sí. Todo el mundo paga por sentir. Y cuesta mucho sentir. Mucho dinero, mucho sufrimiento. Sobre todo mucho sufrimiento cuesta sentir. Pero por no sentir no paga nadie nada. Por eso aquel ejemplo, aquel ejemplo dice, está el cine cerrado, ha cerrado el empresario el cine, y entonces nadie va a decirle, oiga, me deja usted sentarme ahí en la butaca porque yo lo que quiero es ver la pantalla blanca siempre. Dice, pero si lo hace, al dueño del cine no le importa nada. Dice, como si lo quiere usted llenar, el cine está cerrado. Ahora, si ponen la película, sí, ya sí te cobran. ¿Qué te cobran? Sufrimiento. Ver la respuesta a la pregunta, a la proposición. ¿Quién había? No cuesta nada. Ahora, cavernas llenas de magos, de profetas con grandes revelaciones, de religiones intrincadas. Todo eso cuesta mucho. No hay ni a quien le guste. Mucho. Aunque puedas... Dice, incluso ahora hay otras religiones que cuestan mucho. La religión de la música, la religión de esto, la religión de lo otro, la religión de la moda, la religión de la eterna juventud. Hay muchas religiones. Ahora los cultos se han multiplicado. Antes decían, bueno, Dios es espíritu. Lo dice la mente. ¿Sabes? La mente es que es así, pone el nombre a todo. Dice, Dios es espíritu, explícame qué es eso de espíritu. Y hace un tratado así, y te lo explica, y al final te quedas igual que cuando empezaste. Muy espiritual. Pero claro, eso ya tiene una connotación. Dice que, claro, que ya ha establecido. Espiritual, material. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Quién había? ¿Cuántos eran? Ni uno, ni dos, ni cero. No se aplica el número.
No se aplica el número. Ni yo, ni él, ni tú. Para hablar, en términos de hablar, se habla. Pero uno tiene que tener esa lealtad a su propia escucha que viene de su propio interior. Si no tiene esa lealtad. Si es que lo decías antes, ¿no? Pues, o sea, no se le da credulidad. No se da credibilidad. Credibilidad, la palabra significa literalmente que de que es un crédulo. Las gentes hoy día no son creyentes, las religiones son muy férreas, entonces tienen creyentes, porque tienen unos dogmas y unas leyes muy establecidos y llevan muchos años inculcarlo, y hacer un buen creyente, de esos que huelen a santidad, no se hace en un día. Pero las parafernalias de las cuevas humeantes y magos, sí, esas generan credulidad. Los tarotes, la astrología, todo eso crea crédulos. Los crédulos son mucho más fáciles porque cambian de fe pues cada vez que mea cambia de día. Entonces, esos son crédulos. Pero esto no trata de nada de eso, no trata de nada de eso. Las gentes hoy día son muy crédulas, antes eran más creyentes. Por hablar, ¿sabes? Yo qué sé, yo no sé nada, yo no estaba. Es lo que he oído. Sí, es crédulo de lo que en realidad no es. Y no se le da credibilidad a lo que se está viendo palpablemente, ¿no? Eso es. No aceptas. Lo ves, no aceptas, no, pero este mundo tiene que estar aquí para algo. ¿Pero qué mundo? ¿De qué mundo hablas? Si solo está en tu pensamiento, nada más. En cuanto que se le da credibilidad nada más, a ver, tú ve, tú eres ciego, eres sordo, eres mudo, no tocas y no hueles. A ver, ¿qué mundo hay? ¿Qué mundo hay? Y todo el mundo dice, oye, es sordo mudo, no ha visto nunca el mundo, ni las maravillas del mundo. Todo el mundo lo sabe, el mundo está solo en sus sentidos, pero no lo quieren ver. No lo quieren ver. No, es de verdad. Fíjate lo que se está perdiendo. Fíjate, él no ve, ni oye, ni saborea lo que se está perdiendo. Se están diciendo ellos mismos. Si el mundo, como decíamos el otro día, no hay lenguaje ignorante. El lenguaje ignorante es sabio. Está diciéndote continuamente la verdad, pero tú no la ves. No la ves. No quieres verla. Y sin embargo, como decías en Cartas a ti, ¿y qué sentido hay sin él? Sin que él. El sentido solo tiene sentido mientras tú no comprendes. Cuando tú comprendes, no hay sentido. Olvídate de eso. No hay dirección cuando has llegado. Es una manera de hablar porque no vas a ninguna parte, ni jamás te has movido. Pero cuando has llegado, no hay dirección. El sentido, dice, siga el sentido de la flecha, significa, ¿qué sentido tiene el mundo? El mundo solo tiene sentido para el que no comprende. Para el que comprende, el mundo es en ese sentido, como acabo de decírtelo. No hay sentido para el que has llegado. Las flechas ya no tienen sentido. ¿Comprendes? ¿Quién sabe? No sé, pero no acude nunca no acude nunca a él la cuestión de si tiene sentido o no el mundo. ¿Qué mundo? Si no hay ningún mundo, está solo en tu pensamiento. ¿Comprendes? ¿Qué mundo había? ¿Quién había? ¿Qué mundo había? Me parece que no ha hecho esa pregunta. Adrede. Porque el mundo es una cosa tan... mucho mejor... Es que al retirar quién... se fuma todo el mundo que ve quién. ¿Quién había? ¿Quién había? Todo pueblo de seguir. ¿Qué quién había?
¿qué dice Benjamín? Benjamín, ¿qué dice él? Él dice... ¿Sí? Julio, habla con la voz del león. Muy bien. Ruge. Muy bien. ¿Eh? Que se note. Muy bien, muy bien. Dice muy bien, muy bien. Te escuchaba y me venía la escena, aunque sé que a Julio no le gustan estas cosas, de una película que vi que alguien llega y hablaban de lealtades y todas estas cosas. ¡Parece mentira! Le decía uno, deberías estar con los monos en la montaña. No has comprendido nada. Y todo, bueno, ya está bien. Sí. Claro que no la acabé de la película. No. Me río yo solo. Tienes que expresarlo más. No, era una maravillosa película de Castemusa, cuando al parecer estaban tomando un castillo Sí. y alguien llega uno de sus generales. ¿Sabes con la del Padrino? También la del Padrino, una maravilla. Y entonces le habla de eso, y hablan de las lealtades, cuando caerá el castillo, todas esas cosas, y pues creo que hay un flautista que toca por la nube, bueno, todos. Entonces, el general le da como una regañina al emperador, y entonces dice, bueno, ya está bien. Pues se lo digo. Pues tan sencilla, Dani. Qué gracia. Bueno, se oye por ahí una vocecita. ¿Qué dice esa vocecita que se oye por ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice ella? ¿Ella o él? ¿Qué más da? Tampoco dice nada. Está bien. Muy bien, ¿qué hora tenemos? Ismael, oye, algo. Estás ahí perdido. Me he pillado. ¿Eh? ¿Cómo que te he pillado? ¿No quieres ser pillado? ¿Eh? Muy bien. No huyas nunca, píllame. Sí, yo estoy a que me atropellen. ¿Eh? Yo estoy a que me atropellen. En medio. A ver, ¿qué dice él? Muy bien. Está muy bien. Está Así que no había nada. Se ve. Perfecto. Se ve, ¿verdad? Eso es. Lo más que quieras decir, pues no. Que te puedes liar, que si no es necesario el maestro no, que sabía que si Es necesario el maestro, no sé cuándo, que... es necesario el maestro, es necesario comer, es necesario respirar. Claro. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Igual que lo que te he dicho antes. Mientras tiene sentido, tiene sentido. Cuando llegas... Y luego ya no te preguntas si tiene sentido o no. No te lo preguntas, no. Entonces dices, qué guapo es. ¿Cómo le amo? Eso es lo que dices, nada más. ¿Tiene sentido eso? Y digo, ay, no me lo pregunto. A mí me da igual. ¿Verdad, Benny? No me lo pregunto. Se lo preguntan, dices que pregunta más fea. ¿Verdad? ¿Y a ti qué te importa? ¿Me vas a preguntar por mis intimidades? ¿Eh? ¿A ti qué te importa? Es que como todos los maestros del mundo están tan orgullosos de su genealogía, pues yo me sentía un poco
así como diciendo, ¿y mi genealogía dónde está? No sé. Porque yo nunca me he sentido de nadie. Nunca. Digo, no puedo decir mi maestro me enseñó, aunque lo he dicho alguna vez, siempre sentía que eso no. No. Siempre no me sentía bien. ¿Qué genealogía, Jesús? ¿Qué genealogía tiene? ¿Quién tenía genealogía? ¿De quién? ¿De qué? Ya se ha ido. Sí. No, es que se sienten muy orgullosos de su genealogía, total. Eso es una cuestión totalmente temporal, es una cuestión de hablar. No, yo vengo de tal y de tal rama. No, los Borbones somos muy antiguos. El pedigrí. Sí, eso pedigrí. Como todos. Tenemos mucho que contar. Ha habido sabios en este linaje. Y por eso digo yo, ¿cuántos sabios había? ¿Qué sabían ellos? Ya está todo claro. Más claro el agua. Así que esto es soberanamente libre. Soberanamente libre quiere decir totalmente libre respecto de todo. No es de rompe y rasga, porque no es su naturaleza. ¿Para qué? Pero sí, soberanamente libre. Como cada quien que tiene la respuesta de su propio corazón. Ni más ni menos. ¿No es así, Ángel? Ah, pues sí, ¿lo has visto? Sí. Soberanamente libre. Justo. ¿Qué me dice mi querido Julio? ¿Que quiere decir algo y el otro? ¿Que te veo? Algo del padrino. No. Justo. Pues justo es justo, quiere decir ni más ni menos. Justo. ¿De qué bien cuadra? Justo. Hablaba yo recientemente con unos... Ay, no hables, Marcelino. A ver, ¿qué vas a decir? Hablaba yo recientemente con unos compañeros en un desayuno. ¿En un desayuno? Sí, es un desayuno. Yo desayuno. ¿Desayuno? No me digas que desayunas. Y como dice, no. Y le comentaba que, pues, esas preguntas, ¿no? ¿Qué había? ¿Qué había? Ahí No se lo decía así porque qué había para alguien que ciertamente no está en este círculo, pues qué había. Yo decía, todo eso que dices es totalmente falso y erróneo. Todo el mundo sabe esa respuesta. Es que tú no estás en disposición de hacer esa pregunta. No, y eso es que hay que entenderlo, Marcelino, hay que entenderlo. No estás en disposición de hacer esa pregunta. Si no estás en disposición de hacer esa pregunta, eres un papagayo. Y entonces es mejor callar. El que no comprende realmente, no debe imaginar que comprende, sino callar. Porque si alguien comprende realmente, su lenguaje es propio. No le ha copiado a nadie. Estas proposiciones no están copiadas de nadie. Si tu comprensión es la que debe, saldrán proposiciones propias y esas serán escuchadas. O sea, que no pretendas hacerme acólitos ni discípulos. La comprensión es una cosa y el entendimiento mental otra. Y hay que tener mucho cuidado. Porque uno se sepa todo el librillo no quiere decir que ha comprendido. Sobre todo si el librillo es ajeno. El comprensor tiene su propio lenguaje. Si eso está bien cuando uno está de forofo, aquí llega la primera vez y pasa un par de años, o un año o 6 meses está de forofo y dice las palabras del maestro, y no tienen ninguna eficacia, le retorcan y le dan remorcones.
Y termina callándose, porque comprende, yo no comprendo. No soy capaz de decir algo que salga de mí. ¿Comprendes? Y entonces calla. Y comprende para sí, para sí. Si su comprensión es la que debe, con eso está más que satisfecho. Es así. Bueno, y algo te ha servido la incursión. No hemos hablado de los que no te escuchaban, ¿no? Hemos hablado de ti. Porque yo a los que no te escuchaban no los conozco. Si no te escuchaban, sus razones tenían, sin duda alguna. Como te he dicho antes, cuando alguien dijo, tiene un ego que se lo pisa. Digo, vio perfectamente. Yo no voy a decir, oye, ese no ha visto. Que yo, un ego, yo nada, un ego yo, pues yo soy un realizado y yo voy a tener un ego. No, él dio un ego enorme. Y yo le digo, pues sí, dio un ego enorme. El maestro tiene el ego más grande del mundo. El ego más grande del mundo. Y le vio perfectamente. No vio de más. ¿Comprendes? ¿Sí? Como dos egos no pueden estar porque colisionan, yo le rogué amablemente que no volviera. Ya está. Así de simple.